Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes del séptimo básico? Espero que se encuentren bien. Bueno, les doy la bienvenida a otra clase asincrónica a través de estos videos explicativos que de alguna manera son una fortaleza para usted poder obtener el aprendizaje. Sí, esa es una de las herramientas clave que la institución les ha brindado a la comunidad educativa para que puedan obtener los aprendizajes, sumado a las conexiones en las clases Skype. Entonces, debemos aprovechar esos recursos y esas herramientas que nos está brindando la institución. Eh, bueno, vamos a comenzar una nueva semana y la semana siguiente tendrán nuevamente pruebas. Eh, Espero que puedan ver los videos para hacer las pruebas y puedan conectarse a las clases Skype. Es la única manera de lograr los aprendizajes. Bueno, también si tienen un profesor particular o alguien que los ayude, eso es obviamente la ayuda de los apoderados también es importante que apoyen a sus niños en el desarrollo de las tareas, eso es sumamente importante. Eh, y bueno, desde mi visión, todo aquel estudiante que tiene un chat interno por Skype y me ha consultado, creo que oportunamente, a pesar de que tengo una gran cantidad de estudiantes, les aclaro la duda. Sí, yo hago eso. Eh, Quizás algunos dirán no porque no me han consultado. Pero aquellos estudiantes que dijeron no y después me consultaron porque crearon un chat interno, yo lo dije, ahora sí me estás consultando, pero decía que no. Contradictorio. Bueno, esa es mi labor. Estoy aquí para eso, para promover la enseñanza y el aprendizaje para ustedes. Es mi labor. Si lo aprovechan o no, queda de parte de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con un reto mental. 2 más 3 es 10, 6 más 5 66, 8 más 4 96. Yo siempre le digo que estos retos mentales se pueden resolver y es lo que de alguna manera hace que nuestro cerebro se ponga en marcha y comience a buscar operaciones para poder resolver el problema y obtener una secuencia lógica. Eso es lo que hacemos. Y descartando opciones. Por lo general yo siempre digo, bueno, se multiplica y se suma y se multiplica y se resta, pero eso lo va a definir usted, ¿sí? Cuando ya usted ve el reto mental, dice, no, ya sé cómo hacerlo. Pero tiene que intentarlo. Y como le digo, mi intención es que usted pueda desarrollar procesos cognitivos de orden superior. Eso es, que usted aprenda, que usted pueda resolver problemas. Espero que, y sé que por lo menos una gran o una pequeña minoría les sirve mucho de provecho mis clases. Y eso me contenta. Que sea uno, que sean dos o que sean tres, sé que mi trabajo no está perdido. Bueno, tenemos nuestro objetivo del día de hoy. Nuestra asignatura es matemática, curso séptimo básico, nuestro OA 16 priorizado por el Mineduc y dice representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencia absolutas y relativas utilizando gráficos apropiados de manera manual y o con software educativo. Ya definiremos más adelante cómo se pueden hacer los gráficos. Podemos hacerlo a mano o podemos hacerlo también con Word, podemos hacerlo también con Excel. Esa es una forma de hacer los gráficos. Hay otros programas también, pero es lo más cotidiano.
Semana 27, tabla de frecuencias, obviamente para generar los gráficos. Actividad del texto del estudiante, página de la 193 a la 195. Vamos a ver aquí. Dice, un profesor de educación física decide encuestar a los estudiantes del séptimo A y séptimo B para saber con qué frecuencia realizan actividad física. Dice, el gráfico muestra la frecuencia con la que practican actividad física a la semana. 1, 2 o más veces a la semana. 2, una vez a la semana. Y 3, no realizan actividad física. O sea, el número 1 representa que hacen actividades 2 o más veces a la semana. El número 2, que hacen una vez a la semana. Y el número 3, que no realizan actividad física. Vamos a ver qué pasó con la encuesta. Ahí lo tienen, vean. Solo 6 estudiantes hacen deporte más de 2 veces a la semana. Solo 9 hace una vez. Y 35 no hace deporte. Yo no creo, ese no es el caso de ustedes. Ustedes hacían deporte muchas veces aquí en el colegio. Pero para que vean, ¿no? Ya esto es a nivel de la cotidianidad de sus casas. Entonces, 1 representa que 6 estudiantes hacen actividad física más de 2 veces a la semana. Lo número 2 representa que solo hacen una sola vez, son 9. Y la número 3 que no hacen actividad de educación física, o sea, 35. Luego dice, representa la información dada por el profesor en un gráfico distinto al mostrado. Este gráfico usted lo puede hacer tranquilamente en su cuaderno como un gráfico de barras. 1, ¿cuánto sería la altura? 6. 2, ¿cuánto sería la altura? 9. Y 3, ¿cuánto sería la altura? 35. Lo puede hacer contando los cuadros, lo puede hacer midiendo con su regla o escuadra, ¿sí? Y de esa manera puede generar su gráfico. Ejemplo, yo lo hice de esta manera. Claro, esto es a través de la computadora, forma tecnológica. 1, 6, 2, 9, 3, 35. Aquí tenemos la escala. Entonces, esta es otra forma más clara de hacer el gráfico. Pero todo va a depender de su creatividad y de cómo representar la información. Entonces, vamos a definir unos tipos de gráficos. Justamente dice acá, un gráfico de barras simples es una representación gráfica de la frecuencia de una variable cualitativa, nominal u ordinaria o cuantitativa discreta. Son usados para comparar magnitudes de varias categorías. O sea, ahí se hace una comparación. Un gráfico de barras agrupadas es un tipo de gráfico de barras que se emplea cuando, para cada categoría de la variable, hay 2 o más conjuntos de datos. La longitud de cada barra muestra las comparaciones numéricas entre las categorías. Estos gráficos se emplean para variables cualitativas, nominales u ordinarias, aunque también representan frecuencias relativas. ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo de gráfico, que fue el del inicio. Un gráfico de líneas es una representación gráfica de la relación entre variables que refleja los cambios producidos entre cada dato de las variables respecto a un eje ordenado X. Vean, niños, mujeres, hombres, frecuencia, categoría. Hay 3 categorías, ¿ven? Niños, mujeres y hombres. Y luego tenemos un gráfico de sectores circulares, una representación circular de las frecuencias relativas y relativas porcentuales de una variable cualitativa o una variable cuantitativa que permite su comparación. Por lo general es así. Cuando usted tiene porcentaje, ¿qué utiliza? Un gráfico circular.
Ese porcentaje luego se puede traducir en la cantidad de personas o de la muestra que se encuestó para cada porcentaje como se aplicó en la prueba. Y ahora sí, comencemos nuestra actividad evaluada. Bueno, evaluada no. Nuestra actividad de la semana que me van a entregar. Esta es una, comenzamos acá. Venta de almuerzos en el casino del liceo, ese es el título. De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Número de ventas, desde 0 hasta 30 y qué. ¿Quién me dice? 32. Vean que hay 5 divisiones y entonces cada una tiene un valor de 2. ¿Qué día de la semana hay menor venta de almuerzo? Sencillo, ¿verdad? Ahí vemos el más pequeño, es el día jueves, y entonces usted podría contar a ver cuántos son, pero no nos están preguntando. ¿Qué día se vendieron más de 20 colaciones? Más de 20. Entonces tengo más de 20, tengo el lunes, más de 20 tengo el martes, el miércoles no. ¿Por qué? Porque solo tengo 20. Me dice más de 20. Y luego tengo el viernes. Entonces, el lunes, martes y viernes, letra B, se vendieron más de 20 colaciones. C. ¿En qué día se produce la mayor disminución de las ventas? Disminución de las ventas. ¿Qué día? Jueves. De esa manera lo van a responder ustedes. Ya se los orienté. Escríbanlo. Veamos. El gráfico muestra la información obtenida a través de una encuesta aplicada a 40 personas acerca de la fruta que más consumen. Construye una tabla de frecuencia con los datos representados en el gráfico, pero ya no porcentual. Lo vamos a hacer cada persona. Son 40 personas. Yo les expliqué a muchos que me preguntaron durante el desarrollo de la prueba del primer semestre qué tenían que hacer. Simplemente es multiplicar el porcentaje por el total y dividirlo por 100. En el caso del 50, ¿habrá que hacer algo? No, porque yo sé que 50 es la mitad de 40. Entonces, 20 personas consumen naranja. 20 consumen naranja. 25, ¿tendría que hacer algo? Tampoco. ¿Por qué? Porque 25 es la mitad de 50. Y si 50 es 20, 25 es 10. Naranja 20. Bueno, puedo hacerlo. 20 por 40 dividido en 100. 20 por 40 dividido en 100. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. 2 por 4, 8. Significa que son 80, 800. Y le quito 2 ceros porque dividido por 100 me da 8. 5 por 40 son 200. Dividido en 100, 2. Entonces, ¿cuáles son los datos que usted va a generar? Usted puede, en su cuaderno, no voy a decir que lo haga en Excel ni en Word, pero usted puede hacer en su cuaderno. Usted puede colocar un título. Yo lo voy a hacer acá, por ejemplo. Frutas consumidas. Frutas consumidas por 40 personas. Ese es mi título de mi gráfico. Vamos a ponerle una letra más grande. ¿Sí? Podemos hacerlo en negrilla. Y luego te puedo colocar, por ejemplo, ¿cuál fue el primero? Manzana. ¿Manzana cuánto tiene? 50. Luego teníamos plátano. Pero no 50, 50%. ¿Cuánto era 50%? 20. Plátano era 25%. Serían 10. Luego tenemos naranja. 20%. 20% significa 20 por 40 dividido en 100, 8. Y luego como que pera. ¿Cuánto falta para 40? 2. Sin necesidad de hacer mucho. Entonces aquí, si usted quiere, aumentamos nuevamente nuestro tamaño.
Y ya ustedes saben cómo hacer una gráfica ya. Hace una gráfica de barra, el menor valor es 2, 8, 10 y 20. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer en Excel, sino que lo podemos hacer en alguna clase si alguno quiere aprender a hacerlo en Excel. Lo ideal es que primero lo hagamos en nuestro cuaderno cuadriculado y después pasemos a usar los medios tecnológicos. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Quedamos acá. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿De qué tipo es? Son frutas. Son frutas, por lo tanto es cualitativo. ¿Sí? ¿Cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? Los plátanos fueron 20. ¿Y las manzanas cuántos fueron? Vean que ¿cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? Y ustedes observan allí que manzanas son 20 y plátanos son 10. Entonces no se consumen más plátanos que manzanas, se consumen más manzanas que plátanos. Por si acaso, ahí parece que en nuestro texto del estudiante hay un pequeño problema. ¿Cuál es la fruta menos consumida? El 5% que espera y equivale a 2 personas. ¿Por qué se ha representado la información en un gráfico circular? ¿Pudo ser otro? Bueno, cuando es porcentaje, el gráfico ideal es circular. Y eso es cuando son cantidades ya de frecuencia relativa, se puede usar una tabla de frecuencia. Es decir, lo que hicimos hace un momento. En vez de colocar los porcentajes, colocamos las cantidades de personas encuestadas. Vamos a ver esta actividad. Todas son para entregar. El siguiente gráfico que se presenta en un noticiario informa la cantidad de clientes que han retenido 2 compañías A y B de telefonía celular durante el último año. Piense que el gráfico es adecuado. ¿Por qué? Nota algunas características que puede llevar a un error de interpretación. Obviamente, A 70 y B digamos que 80, por decir. Entonces, no está claro en un año que te diga la cantidad de personas que usaron. Solamente dice, piensa que el gráfico es adecuado porque nota alguna característica que lleva a un error de interpretación. Sí, porque dice, el siguiente gráfico que se presenta en un noticiario informa la cantidad de clientes que han retenido 2 compañías de telefonía celular durante el último año. No está separada la información. 70 la compañía A y 80 la compañía B, pero no dice más nada. En conjunto, porque me están preguntando en conjunto, A y B. Entonces, tendríamos que separar esa información. Puede ser una gráfica circular, una gráfica de puntos, pero allí la información no está del todo clara. Con una gráfica para A y otra para B, creo que podríamos hacerlo un poco mejor. Una gráfica de puntos. Justamente aquí tenemos una gráfica de puntos. ¿Sabías que observando un gráfico puedes extraer o intuir información adicional del problema? A partir del siguiente gráfico, responde las preguntas y justifica tus respuestas. Vamos a ver, consumo de agua en los establecimientos educacionales. A y B. A el verde y B el naranja. Desen cuenta que aquí está. Vean dónde comienza el gráfico. En 5 naranja y en 10 el verde. Vamos a ver de qué se tratan las preguntas. Vamos a hacer. Tenemos que cerrar, pero bueno. ¿En qué horario crees que hay gente en cada establecimiento? ¿En qué horarios? Tenemos que ir hacia atrás. ¿En qué horarios? ¿Y cuál es la jornada de cada establecimiento? Vamos a ver. Vamos primero con el A y luego con el B. ¿En qué horarios? Dense cuenta que, por ejemplo, en el A comienza a las 10 y termina a qué hora? A las 22.
el B comienza a las 5 y termina a las 16. Esos son los horarios que ellos tienen para funcionar. Obviamente, la jornada es la que les acabo de mencionar, desde las 5 hasta las 16, desde las 10 hasta las 22. En cada establecimiento hay dos recreos. Dos recreos, vamos a ver. Si el pic de consumo de agua se da en los recreos, ¿cuáles son sus horarios? Vamos a buscar los recreos. Buscamos los recreos. El pic, recuerden el COVID-19, el pic. ¿Cuál es el pic? En en el naranja, la letra B, el pic es a las 11, primer recreo. Y aquí a las 19 tenemos nuestro segundo recreo del colegio A, el pic. Buscamos el pic, que es el número más elevado. De igual manera, como piden dos, si pidieran otro, fuera a las 9 y aquí tuviese que ser a las 16. Los números más elevados representan el pic. Representa y modifica el gráfico construyendo una tercera línea con el consumo que tú crees que se realiza en tu establecimiento educacional. Estamos de vacaciones forzadas, así que eso no lo vamos a hacer. Y la otra, ¿qué importancia tiene el uso de gráficos en contextos cotidianos? Señala 3 beneficios que conlleva la representación de datos por medio de gráficos. Bueno, de mi parte ha sido todo. ¿Qué aprendimos entonces? Aprendimos a hacer o a interpretar gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos circulares. Sí, ya sabemos interpretarlo, a ver la información que está allí y poderla extraer. Además de alguna manera podemos representar un gráfico de barra, porque es muy sencillo. Nosotros el año anterior hicimos gráficos circulares también, donde tenemos que usar el transportador y medir los ángulos que correspondían al porcentaje. Eso también lo hicimos el año anterior, pero habría que volverlo a practicar. Pero por lo menos lo podemos interpretar, ¿ok? Pero entonces, eso ha sido todo por hoy. Y bueno, los veo en la próxima clase, aquellos que estén interesados. Chao, chao.